Hemos llevado a cabo un camino en el tema de la Ley General de Seguridad Vial. Aquí ha tenido una participación muy importante la senadora Patricia Mercado, que ha coadyuvado para abrir las puertas a diversas organizaciones y personas y familias que han estado insistiendo en la necesidad de abordar este tema de la Ley General de Seguridad Vial. Esta discusión empezó a partir precisamente de la recepción en un par de reuniones de este conjunto de organizaciones y familias y personas, donde abordamos este tema. Lo abordamos sobre dos bases: una lamentable, trágicos accidentes que han cegado la vida de mujeres, de jóvenes en varios lugares del país, que han intentado seguir el uso de otros instrumentos de movilidad que no sean los automotrices. Y por otro lado, sin embargo, también se encuentra en el origen motivador de estas discusiones la experiencia que se lleva a cabo también en diversas ciudades del país para impulsar el uso de la bicicleta, proteger los derechos de peatones, establecer mecanismos de ciudades accesibles, es decir, nuevas visiones de la movilidad en diversas ciudades del país que se vienen realizando paulatinamente. Ambas cuestiones nos motivan a abordar la discusión de la Ley General de Seguridad Vial. A partir de estas primeras reuniones que tuvimos aquí, se desarrollaron varios foros en el país y se fueron incorporando a estos foros nuevas organizaciones y legisladoras y legisladores con diversos temas, y los gobiernos locales también. En el transcurso de este camino se ha hecho contacto, cuestión que me interesaba mucho en lo personal, con responsables de los gobiernos y del gobierno federal. Comento aquí que en días pasados tuve la oportunidad de reunirme con el secretario de la SEDATU federal, con Román Meyer. Platicamos de varios temas, pero este fue uno de los que platicamos. Yo le pregunté directamente su opinión al respecto y él me dijo que su opinión es que debe avanzar esta ley, que es parte del cambio que se debe dar en el diseño de las ciudades, en los nuevos procesos de urbanización, y que él es partidario de que se apruebe una ley de este tipo. Entonces, creo que están dadas las condiciones para caminar hacia la dictaminación de esta legislación. Quedamos en otra de las reuniones que sería muy conveniente, esto lo sugirió la senadora Patricia Mercado, que el periodo de receso, mayo-agosto, se aprovechara para acelerar la dictaminación de esta ley. Yo coincido con ello. Este periodo de receso ya no fue tan grande como se esperaba, porque tuvimos extraordinarios en mayo, en junio, y absorbieron la atención sobre ciertos temas, y hasta el 2 de julio estábamos en sesiones extraordinarias. Sin embargo, lo que queda de julio, lo que queda de agosto y todo el mes de agosto puede ser muy útil para la dictaminación. Me pareció importante hacer esta conferencia de prensa porque es una forma de hacerle un llamado también a nuestras compañeras y compañeros de las comisiones para acelerar la dictaminación de un tema que está presente en las preocupaciones y proyectos en el país. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y a la de Estudios Legislativos segunda. Ahí están las tres comisiones que deben abordar esta dictaminación. ¿Puede transformarse esta iniciativa? Seguro, toda iniciativa se transforma. Las propias comisiones determinarán el alcance de sus transformaciones. ¿Debe acompañarse de otras reformas? Tal vez. Eso forma parte también de las reflexiones. Se ha sugerido una línea que no sé si ya está completamente clara, en el sentido de que tal vez sea necesaria una fundamentación constitucional. Si los análisis jurídicos nos llevan a ello,
tendremos que hacer también la dictaminación de una reforma constitucional. En todo caso, creo que es importante avanzar incorporando los diversos puntos de vista. Sabemos que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay un compañero diputado que es muy activo en este tema, es un gran impulsor del uso de la bicicleta, que es el compañero diputado Javier Hidalgo. También la idea es que sus puntos de vista, desde ya, sin esperarse a que llegue la minuta a la Cámara de Diputados, sino desde ahora, se puedan incorporar en la discusión que está dando el Senado de la República. Es lo que hemos platicado con el diputado Javier Hidalgo, que es un apasionado de este tema. Por lo tanto, creo que tendríamos que avanzar y vamos a ir platicando con los grupos parlamentarios para que nos ayuden a que se agilice el proceso de dictaminación de esta iniciativa. En un proceso de cambio, pues es muy importante esta agenda. Esta es una agenda de transformación también, de transformación urbana, de transformación de la visión de la vialidad, de la movilidad, de transformación en la visión de los derechos de las personas que no utilizan vehículos automotores para trasladarse de un lugar a otro. Es una iniciativa muy pertinente en un debate más amplio que tiene que ver con la sustentabilidad. Hay una preocupación mundial grave por el tema del calentamiento global, cómo contribuye cada quien de diversas maneras, pero aquí hay una forma de contribuir a ello. Bueno, por lo tanto, considero que es muy importante avanzar en esta dictaminación a lo largo de lo que queda del mes de julio y a lo largo del mes de agosto. Ya se hicieron consultas, ya se plantearon los temas, están las iniciativas presentadas, hay que dictaminar ahora esta iniciativa. Y gracias por su atención, gracias por venir a nuestros compañeros, compañeras de las familias y de las organizaciones y a los medios de comunicación por su interés. Muchas gracias, senador. Efectivamente, lo que estamos haciendo desde el grupo técnico, donde están los asesores, asesoras de todos los senadores de las comisiones que nombraste, presidente, que somos las comisiones que vamos a dictaminar, pues estamos transitando por el camino más seguro hacia una ley general de seguridad vial que no tenga ninguna arista que no hayamos tomado en cuenta, y efectivamente en el camino, incluso en estos foros que hicimos en las diferentes regiones del país, surgió la propuesta de de tener una reforma constitucional, digamos, que amarre, ¿no?, toda la posibilidad de esta Ley General de Seguridad Vial. Ya hay dos iniciativas que fueron presentadas y están otras iniciativas en camino para que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda también, o sea, va a ser una de sus tareas ver la dictaminación de esta reforma, que puede ser, digamos, a veces las leyes generales, como son leyes que desde los congresos se deciden y simplemente los estados tienen que acatarlas y cumplirlas, ahora hemos hecho un proceso y creo que con el acuerdo contigo, como sabes también, cuando presentaste esta ley en el Pleno, hubo 20 senadores, senadoras que se adhirieron a esta iniciativa de diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, lo que hemos hecho es que si esto implica una reforma constitucional, pues finalmente esta discusión se dará en todas las comisiones de movilidad y en los congresos locales, lo cual también pues va haciendo, ¿no?, que la ley realmente esté siendo retomada tanto por autoridades gubernamentales como por congresos. Entonces, en ese camino estamos, como lo has dicho, y efectivamente lo que pretendemos es encontrar el camino más seguro para que esta Ley General de Seguridad Vial realmente sirva, sea aplicada de inmediato a lo largo y ancho del país, para pues evitar estas muertes, estos hechos viales que pueden ser evitables, pero que necesitamos que en todo el país estemos de acuerdo pues con los parámetros que esta ley general da. Así que le daría la palabra a Erika Carrión para que de parte de las organizaciones nos informe. Buenos días.
Me voy a permitir leer lo que preparamos, porque no son mis palabras, sino las de las organizaciones que estamos pues acompañando este proceso aquí en este Senado de la República. Es un honor para mí tomar la palabra en representación de las 35 organizaciones civiles que venimos trabajando hace casi 5 años para construir y lograr la primera Ley General Mexicana en materia de seguridad vial, que pueda crear el marco legal indispensable para implementar las políticas públicas que sabemos funcionan para prevenir la muerte de los 16,000 mexicanos que fallecen cada año víctimas de percances viales. Los expertos, organizaciones, familiares de víctimas y organismos internacionales involucrados en este esfuerzo hemos encontrado en ustedes, senadores, senadoras, formidables aliados para lograr lo que nos hemos propuesto. Trabajar hombro con hombro con autoridades federales, estatales y municipales para que juntos podamos construir calles y carreteras seguras en donde transitar no sea un riesgo de muerte. Gracias al compromiso de ambos, se ha presentado en este Senado la iniciativa que las organizaciones de la sociedad civil hemos construido con las mejores prácticas nacionales e internacionales, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, para lograr disminuir los accidentes, las heridas permanentes y las muertes que hoy por hoy son la principal causa de muerte de niños y jóvenes mexicanos. Estamos esperanzados y llenos de energía y entusiasmo para que el proceso de dictaminación continúe con la seriedad y alta participación de los legisladores y legisladoras que hemos presenciado hasta ahora, para que podamos contar este mismo año con una legislación que nos permita dar los pasos necesarios para prevenir muertes. Es mi obligación recalcar la importancia de no posponer más esta legislación, pues cada año que dejamos de actuar significa miles de familias rotas y hace cada vez más caro, difícil y complicado tomar acciones adecuadas para preservar la vida. Para poner un ejemplo de la urgencia de esta legislación, revisemos lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión en infraestructura urbana y las carreteras que están en proceso de construcción ahora mismo. Si estas inversiones se realizan sin lineamientos en seguridad vial mandatados por ley, serán construidas sin ellos y dichas obras permanecerán inseguras durante su vida útil, 10, 12, 30 años. 30 años con una infraestructura que está haciendo peligroso el transitar en las calles. No podemos darnos ese lujo. No tenemos tiempo que perder y es por ello que celebramos el compromiso del senador Batres en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado y de la senadora Mercado en su calidad de presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, así como cada uno de los miembros de ambas comisiones, de la mesa directiva y de las comisiones que están en este momento dictaminando, para impulsar con toda energía el debate informado y el ejercicio de parlamento abierto con el que se ha estado escuchando a todos los actores sociales involucrados en esta legislación. Esperamos que este diálogo fructífero continúe, así como el que también se ha establecido con el Poder Ejecutivo, como ya nos comentó el senador Batres. A nombre de Visitecas, Asociación Civil Céntrico, El Poder del Consumidor, Reacciona por la Vida, ITDP México, WRI México, Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Automex, Viciverde, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Camina ACE, Chema Link, CESBI México, CTS, Clic por Amor, Abróchalos, Zamora en Bici, Ensenada se mueve, Entorno Industrial, Fundación Tlaloc, Fundación Ximay, Libre Acceso, Asociación Civil, Manu Vive, México Previene, Asociación Civil, MOVAC, Movilidad y Desarrollo México, Movilidad Laboratorio, Movilidad para Todos, Mujeres en Movimiento, Centro de Liderazgo Sustentable, Red Urbana, Capítulo Puebla, Ruedas del Desierto, Reflexiona, Salud Crítica, Víctimas de la Violencia Vial y varias otras organizaciones ciclistas y peatonales alrededor de la República, así como de las familias que han perdido a un ser querido en un percance vial. Sepan, senadores, que cuentan con todo el apoyo social y todo el respaldo profesional para que juntos logremos darle a nuestro país la primera y esperemos que también la mejor legislación posible en materia de seguridad vial. Sigamos adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Le damos la bienvenida a otras compañeras, compañeros de Puebla Vigila y de la Confederación de Libertad. Senador, queríamos abrir la conferencia a preguntas. Sí. Así es que está abierta. Si quieren hacer alguna pregunta. Son preguntas sobre el tema. Les pregunta Félix Muñiz, de Noticias 1530. Sí, senadores, muy buen día. Según el viernes que platicamos con Ricardo Monreal, parece ser que esta iniciativa no está en la agenda legislativa. No sé si la van a poder integrar para el periodo próximo ordinario o para a qué momento la piensan discutir, sería una.
Y a mí lo único que me interesaría saber si dentro de la ley está la regularización de los dobles remolques, que es la que ocasiona muchísimos accidentes, y sobre todo que no utilicen las principales vías de la ciudad, porque cuando uno va manejando se meten a vías altas, a la vía del periférico, por ejemplo, y ponen en riesgo también a los demás automovilistas. Gracias de ese tema. ¿Respondemos esto? Lo del no está en la iniciativa, digamos, no es parte de la iniciativa de seguridad vial de esta iniciativa. Sin embargo, lo que estamos, digamos, una de las propuestas de reforma constitucional también no solamente trata temas de seguridad vial, sino en general de movilidad. Entonces, si bien tiene que ver con un tema de seguridad vial, sin duda, está más ligada a comunicaciones y transportes, está más ligada, por ejemplo, por dónde circulen, tiene que ver con legislaciones estatales y municipales. Y lo que estamos tratando con esta Ley General de Seguridad Vial es no meternos en las competencias de estados y municipios, sino establecer un piso mínimo, digamos, de acuerdo a nivel nacional en términos de alcoholemia, en términos de velocidades, en términos de, por supuesto, la priorización de la pirámide de movilidad, digamos, sin entrar sin entrar a esto que usted preguntaba, a competencias que tienen que ver con los estados, que finalmente son los que conocen su contexto de movilidad, de viabilidades en su país, digamos, en su estado, y lo otro tiene que ver con carreteras, digamos, tiene que ver también con otro tema que no es el aspecto. Entonces, pues iremos retomando, ¿no?, cada una de los aspectos. Ya la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en algún momento nos tocará entrar a esa discusión desde otras comisiones de aquí del Senado de la República. Lo tomamos como tema de manera muy seria, pero sí queremos digamos que las propuestas de la Ley General de Seguridad Vial que hoy tenemos, que son estas, ¿no?, señalética en todo el país, la misma, un sistema de información sobre licencias. Por ejemplo, la primera iniciativa que presentaron las organizaciones hablaba de un sistema, ¿no?, de registro. Nosotros estamos hablando porque también le pedimos a la Cámara de Diputados que hiciera un análisis presupuestal, como debe de hacerse, ¿no?, con cualquier propuesta legislativa, pues cuánto cuesta. Hicimos un análisis y realmente eso podía generar una inversión fuerte. Entonces, en este momento lo que propuso la iniciativa que presentamos con el senador Martí Bráteres finalmente en el Senado es un sistema de coordinación de esa información, pero no un sistema único. Entonces, bueno, esos son los elementos de la Ley General de Seguridad Vial, y bueno, pues hay muchas cuestiones de movilidad, por supuesto, que todavía nos hacen falta. Uno de los temas a discusión es el tema de las armadoras. Por ejemplo, en México se venden automóviles que no se venden en otras partes del mundo porque son absolutamente inseguros, no tienen todos los estándares. Aquí hay una discusión que se está desarrollando en el interior de la comisión, y seguramente se desarrollará en todas las comisiones, en el sentido de si metemos esto ya a la ley, si hacemos algún transitorio para darle oportunidad a las armadoras en el tiempo para que puedan cambiar sus modelos. Estos son los temas de la Ley General de Seguridad Vial que están en este momento de discusión en el dictamen. Senador, nada más una presión ahorita que habló de las licencias. La que tenemos en la Ciudad de México parece ser que es universal y podemos manejar en todo el país, pero la de los estados no sé si sea lo mismo y si en ese sentido se homologaría. Sí, la licencia de conducir yo creo que hasta a nivel internacional, o sea, en algunos lugares si uno lleva su licencia puede hacerlo, pero tener una sola licencia, digamos, cambiar todos los sistemas, y además puede ser muy agresivo para los estados. Entonces, lo que estamos planteando es cada quien hace su licencia, la cuestión es tener un sistema de comunicación. Eso es lo que finalmente presentamos en la ley, a pesar de que la iniciativa de las organizaciones, pues sí era esta, digamos, es lo óptimo. Sin embargo, en este momento, si empezamos con un sistema, digamos, de información conectada, pues ya con eso
es muy importante, ¿no? No hacer una licencia única, pero efectivamente, pues cuando uno trae una licencia, pues le sirve en todo el país, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, como licencia de conducir, ¿no? No tiene que ver con otro tipo de identificación. Yo agregaría sobre el tema de la agenda legislativa que la agenda se está transformando todo el tiempo. No hay una sola agenda que de un momento para otro quede para siempre. La agenda se abre constantemente. Si nosotros analizamos de la primera agenda que se consensó de los grupos parlamentarios a lo que ha resuelto el Senado, hay una gran distancia. Se consensó una agenda de 20 puntos, pero hemos aprobado 105 temas diversos. Entonces, eso quiere decir que la agenda está en constante ampliación. Hay temas como lo de comunidades afromexicanas que no estaba en la agenda original, para poner un ejemplo. Claro que se va a incluir, es decir, es un tema que es preocupación de diversos grupos parlamentarios, es un tema que es preocupación de la sociedad y evidentemente va a ir avanzando, como muchos otros temas que se van incorporando a las resoluciones. Ya puse el ejemplo del tema de comunidades afromexicanas, pero en el camino hemos incorporado el tema de médicos residentes, hemos incorporado el tema de personas trabajadoras del hogar, hemos incorporado el tema de licencias para padres y madres con hijos que tienen cáncer. Es decir, los temas que son de sensibilidad social, sin lugar a dudas, terminan siendo abrazados por el Senado de la República. Entonces, se va a incorporar este tema en un momento dado, formará parte también de las agendas que deben resolverse. Ahora estamos ya a poco tiempo de que empiece el nuevo periodo ordinario. Una vez que comience el nuevo periodo ordinario, pues se conjuntarán los temas que se irán procesando y las propias comisiones también van aportando a estos temas. Nosotros vamos a participar. Muchos de los temas que se van resolviendo también tienen que ver con la perseverancia de quienes promueven dichos temas hasta que se logra una concientización al respecto. Y obviamente que vamos a hacer una concientización. ¿Cómo no vamos a hacer una concientización si cada día tenemos información que un camión arrolló a un ciclista? Es decir, ni modo que nosotros cerremos los ojos frente a esas realidades. Así de que la agenda está al servicio de la transformación. ¿Sí puedo comentar? Sí, claro. Para contestar un poco también a estos cuestionamientos, a estas inquietudes, recordar la urgencia de tratar este tema. El día de hoy 44 personas no van a regresar a su casa. 44 mexicanos no van a regresar a los brazos de su familia. La gran mayoría de ellos jóvenes y niños. Yo le quiero preguntar al Senado de la República, a los legisladores y legisladoras de este país, si esto no es de obvia y urgente resolución. No hay manera de que este tema sea ignorado, sea pospuesto, sea puesto detrás de otros temas porque nos está costando vidas. Entonces, con toda claridad, es un tema que es de interés de todos, porque además aquí no hay diferencias sociales, no hay diferencias partidistas, no hay diferencias de ningún tipo. Todos y todas estamos en riesgo de morir, de perder la vida, de que algún amigo, una amiga, un pariente, un hijo, un padre, una madre pierda la vida a la vuelta de la esquina. Entonces, con toda claridad y recalco aquí el agradecimiento, el entusiasmo, la energía de las organizaciones sociales alrededor del acompañamiento y el compromiso de los senadores alrededor de este tema, es porque esto urge, y urge hace muchísimo tiempo. Entonces, estamos en un momento perfecto, nunca antes las organizaciones habíamos llegado tan lejos en un proceso tan serio, tan inédito de trabajo, de parlamento abierto, en 8 foros donde participaron prácticamente todas las personas, expertos y organizaciones de los 32 estados de la República. O sea, estamos en el mejor momento para, como dice el senador, estamos en un momento de transformación. Y no es solamente un tema ambiental, porque necesitamos promover formas no motorizadas o más saludables, porque estamos en medio de una pandemia de obesidad y sobrepeso. También tenemos un conflicto muy grande de violencia y de muerte en el país. Si nosotros no construimos una cultura de la legalidad, de la observancia de las primeras
reglas y leyes con las que está en contacto el ciudadano, que son los reglamentos de tránsito, que es no estacionarse donde está prohibido, es respetar el alto, es todas estas cosas que nos parecen nimias, que nos parecen obvias, pero allá afuera es por esto que se están perdiendo 16,000 vidas al año. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar y transformar a una sociedad donde no prive la corrupción, donde no exista esta lógica de saltar la ley, de violentarla? Pues empezando por el cumplimiento de lo más sencillo, que son los reglamentos de tránsito. Entonces, aquí va a haber un proceso de homologación, va a haber un proceso de trabajo muy serio, muy profesional, para que eso empiece a existir y que salir a la calle y no tener conflictos, estrés, violencia. Bueno, hay historias espantosas, un par de señores que se peleaban por un espacio de estacionamiento y que uno le perdió el ojo. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? No podemos seguir así, no podemos seguir en esta lógica. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues ahí está muy claro el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que tenemos que hacer. De nuevo, pues agradecer el que se nos ha abierto la puerta a esta soberanía para poder legislar de una manera muy seria, muy comprometida y muy clara para la implementación, porque aquí no se trata de escribir una ley que no se pueda cumplir. Se trata de escribir una ley que podamos costear y que podamos implementar de manera efectiva para que muy rápidamente podamos darle la certidumbre a mamás, papás, a mexicanos todos, de que salir a la calle no es un riesgo de muerte. Gracias. César Valencia, de Híbrido Media, les hace una pregunta del tema. Buenos días a todas y a todos en este foro. Me gustaría preguntar a la senadora y al senador. Aplaudo mucho que se postule esta Ley General de Seguridad Vial y sobre todo el eje que habían comentado sobre diseño de ciudades y nuevos procesos de urbanización. Me gustaría saber cuál es el eje transversal en materia de derechos humanos y perspectiva de género, sobre todo en esta cuestión de violencia que estamos viviendo y sobre todo de violencia contra las mujeres, y cuál sería el impacto con la iniciativa Spotlight que se lanzó hace unos meses. Gracias. Híjole, pues yo no sé si, digamos, tendrá como mucha relación. Lo que te puedo decir es que en un ejercicio para ver desde la perspectiva de género, es decir, qué pasa con las mujeres y los hombres en la movilidad, la encuesta Origen-Destino de la Ciudad de México se hizo un estudio desde esa perspectiva. Y lo que sale de ese estudio es que las que están más expuestas a los problemas de inseguridad en términos viales son las mujeres, porque las mujeres hacen muchos viajes cortos, usan mucho, son muy peatonas. Cuando en una familia hay una bicicleta, hay una motocicleta o hay un carro, quien lo usa es el varón, no las mujeres. Entonces se expresan, y los varones que tienen trabajos más estables hacen un solo viaje largo, usan más el metro, el metrobús, este tipo de, digamos, que son mucho más seguros que el transporte concesionado de corta de corta distancia. Entonces, en ese sentido, las mujeres pueden estar, digamos, más expuestas a ese tipo de accidentes por el número de veces que salen al día en este tipo de viajes cortos. Estamos, por supuesto, viendo el tema de la posibilidad de que este tipo de encuestas, hay un proyecto importante de las ciudades del futuro de la Embajada Británica que va a trabajar en varias ciudades del país para que se hagan este tipo de encuestas y poder entonces determinar con mayor precisión el tema de la diferencia entre mujeres y hombres, pero nos parece que por lo menos en zonas metropolitanas va a suceder el mismo fenómeno. Y esta ley que efectivamente fomenta y contempla
la nueva, digamos, pirámide de movilidad, que sabemos que hoy la gran mayoría de la inversión pública y la gran mayoría, digamos, de la infraestructura desarrollada es para el automóvil y no para las personas, tomando en cuenta los niños no manejan, los niños son atropellados, ¿no? Y es la primera causa de muerte de los niños y niñas el tema de los accidentes viales en nuestro país, y ellos no van arriba de un automóvil. Entonces, donde en esta pirámide de movilidad, pues por supuesto que lo primero que está en la mirada es la protección de los más vulnerables, ¿no? Y en este caso decía, las mujeres no por esencia, pero sí por el papel que les toca jugar, están siendo más vulnerables. Y además, bueno, todo lo que significa, pero eso tiene que ver desde la perspectiva en los estados. Ha resuelto la Comisión de Zonas Metropolitanas hacer eventos primero en las primeras 12, 13 zonas metropolitanas que tienen una población mayor de 1 millón de habitantes, y luego hacerlas en todas las zonas metropolitanas para ver cuáles son los problemas de movilidad, por supuesto siempre desarrollados, relacionados a desarrollo urbano, cuál es la planeación, cuál es la visión que tienen estas zonas para su desarrollo urbano, que por supuesto tienen que tomar en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, estamos en esto porque también las mujeres, al viajar más en el transporte concesionado, pues están también más expuestas a la violencia al interior del transporte, que está menos regulado. Las otras, el transporte público, podemos hacer políticas de cámaras, hacer políticas de botones, digamos, de alarma, hacer distinto tipo de políticas, o incluso transportes específicos como una acción afirmativa a favor de las mujeres, pero no así el transporte concesionado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va digamos, el debate, la deliberación que estamos haciendo en la comisión. Tenemos una pregunta más, es de Israel Aldave de Radio Fórmula, del mismo tema. Buenas tardes a todos. Días todavía. No, ya tardes. Preguntarles, en esta Ley General de Seguridad Vial, ¿se tiene contempladas sanciones para los ciclistas o ahora los patines, no sé cómo se llaman, que se pasan el alto, se meten en sentido contrario, ese tipo de situaciones? Porque no se respeta. Hablabas tú precisamente de respetar el reglamento, que es un principio, y no lo respetan la mayoría. La lógica de la ley general es establecer lineamientos, responsabilidades para el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, para ir reduciendo los riesgos y los factores que producen tanto los hechos como las fatalidades. Es responsabilidad, de acuerdo al 115 constitucional, es responsabilidad de los municipios legislar y regular el tránsito. Eso no se va a cambiar porque hay un clarísimo respeto a lo que está establecido, digamos, de manera formal. Entonces, será responsabilidad de los municipios y en su caso también de los estados el poder legislar en materia de estos asuntos a nivel estatal y municipal. Aquí lo que es muy claro y que se requiere decir una y otra vez, porque este comentario es muy común, entre más pesado y rápido es el vehículo, es más riesgoso para sí y para los demás. Y quiero poner un ejemplo que a lo mejor ayuda a dejarlo perfectamente claro. No le pedimos la misma responsabilidad a un conductor de una pipa de gas o una pipa de combustibles que a una abuelita que empuja una carriola. ¿Por qué? Porque el error de la abuelita, pues cuesta un raspón, produce, esperemos, no, una fractura, un pequeño conflicto, un susto, un pequeño conflicto médico. El error de una persona que conduce un vehículo pesado es una bomba. Entonces, las responsabilidades son distintas. Aquí hay que muy claramente decirlo de nuevo, no estamos pidiendo derechos diferenciados, porque los derechos de las personas son exactamente los mismos. La regulación de los vehículos es diferente en razón del riesgo que implican para sí y para los demás.
¿no? Entonces espero así, esto lo deja un poco claro. ¿Esto qué quiere decir? Todos y todas tenemos derechos, todos y todas tenemos responsabilidades, pero los vehículos que producen un mayor riesgo para sí y para los demás tienen una regulación más astringente, necesariamente. Es una cuestión no de gusto, no de, digamos, no es el capricho de unas minorías, se llama física. Son las leyes de la física las que establecen con toda claridad. ¿Para ti no es peligroso que un ciclista se cruce en sentido contrario? No, pues por supuesto que lo es. Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde tenemos uno de los mejores reglamentos de la ciudad, del país, muy claramente está establecido que eso no es posible. Aquí, ¿cuál es el asunto en la Ciudad de México? Es el cumplimiento del reglamento, es la capacidad institucional para hacer cumplir ese reglamento. Y no solo para esto que molesta tanto los scooters y los ciclistas. Tenemos un problema constante. Necesitan otras cosas. Perdón, no te escuché porque estamos hablando los dos al mismo tiempo. Déjame terminar. Aquí estamos viendo un incumplimiento consistente del reglamento de tránsito por parte de la ciudadanía en general. No es un tema únicamente de quienes conducen un scooter o una bicicleta, es un conflicto que tiene que ver con la falta de infraestructura, que tiene que ver con la falta de una institución que haga cumplir el reglamento, con una falta de una cultura, incluso en muchos casos, y eso también hay que decirlo y que es por eso tan importante que tengamos una ley general, es que no hay información. Yo he visto, y bueno, lo hemos visto y revisado como organizaciones especializadas en el tema, llevan a niños en el asiento delantero. Esto es un peligro de muerte. Pero nadie le ha avisado a estos papás, estos abuelitos, estos tíos. Yo no creo que ninguno no ame a sus hijos o esté en disposición de a ver si se matan. Aquí lo que falta es información. Entonces, necesitamos esta ley general y necesitamos todos estos procesos de información, de construcción de institución, de construcción de cultura, de legalidad, en fin, necesitamos mucho por hacer. Aquí lo que es muy importante es no seguir señalándonos unos a otros como los culpables, los responsables. Aquí tenemos todos que trabajar para lograr que las calles sean un lugar ordenado y seguro. Y donde necesitamos poner la legislación, la regulación más astringente, en donde el riesgo es mayor. Ya se mencionaba al principio el tema de los vehículos más pesados, los dobles remolques, estos grandes trailers. A ver, por supuesto, ¿por qué? Porque, de nuevo, es física, son las leyes de la física, aquí no podemos discutir en contra de la ciencia. Lo más peligroso es lo que va a ser restringido, va a ser regulado, debe ser controlado y responsabilizado su conducción de una manera mayor. ¿Por qué? Porque implica un riesgo mayor para sí, para los pasajeros y para la sociedad. La carriola ni los tenis van a tener placas. Vamos, este tipo de regulaciones no tenemos que empezar por la parte que no resulta un conflicto, que no nos está costando vidas, que no nos está… toda la estadística está también muy clara. Lo que nos mata es la velocidad, es la manera de conducir a grandes velocidades en la ciudad, no contar y no utilizar los cinturones, no ponerse casco en el caso de las motocicletas. En fin, está muy clara la estadística. Aquí tenemos que ir atacando los factores que producen estas muertes de manera muy, muy específica y dejar un poco esta lógica de culparnos unos a los otros y de señalarnos con el dedo como si la responsabilidad fuera de alguien más, no mía. No, sí, todas tenemos responsabilidad en la calle. Sí, o sea, la Ley General de Seguridad Vial ataca ciertas cuestiones y, como decía Arely Carreón, todo lo de tránsito tiene que ver con municipios y ¿no? Tiene que ver con esto, pero efectivamente una ley es un acuerdo societario, ¿no? Entonces aquí el tema es que el acuerdo de la sociedad mexicana sea que por lo menos esas 6 cosas las vamos a respetar, que son las que toda la evidencia nos dice que producen más muertes y más accidentes. Y todo el resto de la cultura vial, pues por supuesto, tiene que ver con otro tipo de política pública, ¿no? De difusión, de comunicación y tal. Muchas gracias. Okay. Esa sería la última pregunta del tema. Sí. Pues muchas gracias. Yo nomás quería agregar… Sí. Mi nombre es Gabriel Paredes, papá de Montserrat Paredes Alba, que murió en Paseo de la Reforma en noviembre del 2015. Respecto a lo que comentabas de los ciclistas, yo te puedo mencionar algo. Mi hija
por cumplir el reglamento, perdió la vida. Fue embestida por un camión de transporte público. Yo a ella le preguntaba que por qué no iba en la banqueta, en esa zona de Paseo de la Reforma, y me decía que la amonestaban, de acuerdo al reglamento, y la obligaban a usar la ciclovía. Aquí la reflexión es, ¿cuántas muertes vemos provocadas por ciclistas? Yo les puedo preguntar cuántas. ¿Cuántas vemos por el transporte público concesionado, transporte de carga? ¿Cuántas? Creo que sí hay que empezar por los puntos claves de quienes generan más muertes. Y estoy de acuerdo en que todos tenemos que respetar la ley y los reglamentos. Y tan así es que yo se los puedo comentar. Yo he estado trabajando desde otra trinchera en también exigirle a nuestras autoridades que si ponen una ciclovía, mínimo haya un estudio, sea pensada, no sea pintada. ¿Sí? Entonces, no nada más es esta ley, y que yo le agradezco infinitamente al senador Martí Batres, a la senadora Patricia Mercado, lo que se han sensibilizado con las víctimas, con los familiares de víctimas. Y lo vuelvo a repetir, los familiares de víctimas llevamos procesos que pueden llevar años, de dolor, de desgaste emocional, económico, que es tremendo, que todo eso afecta a una sociedad entera. Y yo se los digo, donde mi hija perdió la vida, no hubo un estudio, no había nada. Y lejos de todo, empresas de transporte concesionado, que es lo que yo le quiero pedir a los gobernantes, en un proceso legal, todavía se burlan de ti como víctimas y llevan a cabo prácticas terribles sin importarles el dolor de las víctimas. Entonces, yo sí lo contesto, y lo contesto con mucho amor por todas las familias de las víctimas. No podemos ser ciegos, no podemos ser ciegos de que y el ciclista, para yo justificarme en una corrupción de concesiones de transporte público, de no meterlos en el reglamento. Donde murió mi hija, yo he visto camiones concesionados que pasan a más de 100 kilómetros por hora y no se les aplica la ley. Y la parte que yo he tomado con mi familia es exigirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones y ayudar a otras familias que han sido víctimas de este terrible dolor. Ese ha sido nuestro compromiso como familia. Gracias. Un poco abonando al tema de que ha quedado un poco de lado, hablamos de vehículos pesados, hablamos de aquellos que están en la pirámide hasta abajo, hasta arriba, pero nosotros como asociación civil también nos hemos enfocado, y hablo del momento ideal ahorita, porque como bien está caminando la Ley General de Seguridad Vial, a la par, la Ley General establece un piso mínimo, pero a la par nosotros tenemos la discusión en estos momentos de la norma oficial mexicana 194, que versa sobre los estándares mínimos de seguridad que requiere un vehículo ligero para poder minimizar el impacto en caso de algún incidente vial. Hablamos de medidas reactivas, de medidas proactivas, de medidas que pueden prevenir inclusive los choques, las contusiones, los golpes o aminorar sus efectos. Entonces creo que es importante entender que en este momento en el que estamos, muchas cosas están caminando al mismo tiempo, pero en la misma dirección. Dentro de poco empezarán también estas mesas de discusión con la industria, con los involucrados en aquellos que son productores de vehículos, en donde pues vienen gran parte de los accidentes, de los incidentes viales que se contemplan en la Ley General de Seguridad Vial, pues está involucrado un vehículo. No necesariamente tiene que ser un vehículo pesado, puede ser un vehículo ligero, y es ahí donde están todas esas muertes, que esas 44 personas no van a regresar hoy a su casa. Es complicado el tema, pero está caminando, y nada más para dejarles sobre la mesa que nosotros
como asociaciones civiles, agradecemos infinitamente la disposición de los senadores que se han sumado para esta ley y que reafirmamos nuestro compromiso para poder seguir trabajando desde las trincheras que cada uno tenga. Nosotros será abonando en el tema de la Ley General de Seguridad Vial y como asociación civil por fuera con otra trinchera, tomando en cuenta la norma oficial mexicana que entrará en discusión próximamente. Solamente eso. Gracias. Pues muchas gracias. Yo también abonando a la preocupación y al trabajo aquí en el Senado. En la Comisión de Zonas Metropolitanas hay 2 senadores, el senador Primo Doté y la senadora Xochitl Gálvez, que también han presentado iniciativas, todos buscando pues la mejor opción, iniciativas de reforma constitucional y de ley de seguridad vial, junto con los 20 senadores que firmamos esta iniciativa. Entonces me parece que, digamos, hay un trabajo, por lo que se preguntaba, ¿no? Hay un trabajo de senadores de todas las fracciones parlamentarias para concretar esta ley general con reforma constitucional o no. Esa es una discusión que además también dará la Comisión de Puntos Constitucionales, pero que estamos trabajando, y para este conglomerado de senadores pues es muy importante, por supuesto, y será nuestra prioridad sacar adelante esta ley, y para eso, como decía el senador Martí Batres, pues van cambiando, ¿no? Las prioridades. Una cosa son las 2, 3, digamos, más importantes que pueda tener cualquier fracción parlamentaria, y otra es el tema de lo que vamos acordando, ¿no? Lo que vamos acordando en el camino legislativo. En este caso también, por supuesto que está en la mesa la propuesta del diputado Javier Hidalgo. Estamos trabajando formalmente con la Comisión de Zonas Metropolitanas, Movilidad y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados. Esta mesa técnica, presidente, senador, están todos sentados, el gobierno federal con SEDATU, digamos, estamos sentados todos en la mesa para generar los acuerdos, y que lo que resolvamos acá en el Senado y pase a Cámara de Diputados pues ya esté en realidad acordado, ¿no? Con Cámara de Diputados, a partir de las propuestas del diputado Hidalgo y de la participación de la diputada presidenta en este proceso legislativo. Entonces, estamos como muy convencidas, y eso les decimos a las organizaciones, que esta ley y estas reformas necesarias, como yo decía, el camino más seguro para tener la ley general, que va a ser posible, y vamos a construir los acuerdos, y en eso estamos comprometidos todos y todas. Simplemente ratificar que estamos en la idea de que esta parte se aproveche muy bien en el mes de agosto, sobre todo para lograr los acuerdos, incorporar las cosas que hacen falta, determinar si hace falta una reforma constitucional, en fin, hasta que se concrete esta Ley General de Seguridad Vial. Hay que seguir trabajándolo con todos los actores interesados, tanto al interior de las cámaras como también con los actores de la sociedad civil. Es importante en varios frentes esta legislación. Para empezar, porque, como su nombre lo indica, se busca tener normas generales de seguridad en las vialidades. Y esta seguridad es importante para todas y todos, peatones, ciclistas, automovilistas, en fin, para todas y todos los que se trasladan de un lugar a otro. Pero por el otro lado también se requieren ciertas reglas de inclusión y equidad, diría yo, en el ámbito de la vialidad, porque evidentemente actualmente hay mucha desigualdad, en muchos sentidos. Aquí mencionaba Arely una de las desigualdades. Evidentemente no tiene el mismo impacto una persona caminando que un tráiler a toda velocidad. Hay una gran disparidad. Pero también hay desigualdad en el aprovechamiento del espacio público, porque el 80% del espacio vial es utilizado por el 20%. Hay una gran desigualdad ahí. Entonces se requieren también equilibrios. Y como decía, también esto tiene una relación con el tema medioambiental y el tema de salud. Así es de que tiene importancia en varios frentes. Es pensar en un horizonte pues más moderno, más actual. Cada vez va a ser más urgente tomar decisiones legislativas como esta. Quiero agradecerle su empeño a la senadora Patricia Mercado y también a las organizaciones y familias que han estado acompañando este tema, y vamos a seguir hasta que se concrete. Y muchas gracias. Que tengan bonita tarde.
estoy aquí en una conferencia de prensa, ahorita te la pongo. Ya la de- Ahorita va a responder ¿cuál preguntas es? de otro tema. Yo le voy a pedir mi teléfono.